fortaleza y dignidad. Las mujeres tienen que estar en todos los espacios de construcción de la paz. Hay que verlo inspirado en dos paradigmas del feminismo. Hay un paradigma del feminismo que busca la incidencia y que está respaldado en la búsqueda de la igualdad, de oportunidades, etc. Que busca la incidencia social, que busca leyes, las cuales, sean conducentes a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y ellas son válidas. La representación de las mujeres en los espacios de paz y en el orden institucional implica que los movimientos de mujeres aporten, de hecho, representatividad para lograr que la voz de las mujeres sea oída en la incidencia. Y hay otro paradigma del feminismo, que es el paradigma de la diferencia, que señala hacia lugares en los cuales las mujeres tengan propuestas inéditas que desarrollan desde lo comunitario, desde la vida más cotidiana, pero también desde las formas en las cuales ellas ven la opción de futuro más bien alejados de lo institucional. De ahí salen, formas inéditas de resistencia y de construcción de paz que dan criterios nuevos sobre la libertad y sobre la vida. Desde esos dos paradigmas del feminismo es posible, contribuir a la paz. Desde lo institucional, desde la incidencia, desde la participación en todos los organismos, en todas las mesas de concertación, pero también desde la autonomía de las mujeres. Uno de los principales aportes de los feminismos a leer el conflicto y la paz es que, por un lado, no tiene la dicotomía entre lo público y lo privado, no está jerarquizando, no piensa que la paz es simplemente un asunto de negociación entre cúpulas, es una paz más integral, es una paz que nos puede reconstruir muchas cosas de humanidad, que se pierden desde lecturas que son muy estructurales, o desde lecturas que ven muy fragmentado el mundo, lo ven bastante dividido entre lo privado y lo público, lo importante y lo que no lo es, lo racional y lo emocional. Siento que los feminismos tienen todo ese acervo para mirar de manera mucho más compleja y más rica y más integral el asunto de cómo construir paz. Entonces es desde aquellas mujeres que solo con un cartelito y una foto del hijo se paran a no dejar olvidar, hasta aquellas grandes movilizaciones en las que hacemos carnavales por la vida, no dejando olvidar que nos merecemos escenarios de celebración y no solamente escenarios de tragedia, hasta la producción de documentales, hasta la producción de miradas diferentes. Entonces es construir una nueva ética, una ética laica, una ética social, donde nosotros seamos responsables de nuestro destino y del destino de los otros, de la vida en el planeta y de la vida en el país, de los demás congéneres. Y es indispensable el aporte del pensamiento feminista, de la filosofía feminista, de la práctica política del feminismo pacifista en relación con esto. El feminismo siempre ha reivindicado las formas no violentas para resolver los conflictos, y el feminismo siempre hablará de que no ha sido necesaria los conflictos armados para las grandes transformaciones sociales, y lo ha demostrado durante muchos años cómo se han alcanzado reivindicaciones de igualdad, de equidad social y de justicia a través de un discurso basado en los derechos. La paz desde el feminismo será no la ausencia de conflicto social o político, sino será lograr unos mecanismos de resolverlos en instancias muy participativas, espacios
donde se pueda tener en cuenta la voz de las mujeres, tener en cuenta la voz de las diversidades, de los indígenas, de las poblaciones diversas con diversos intereses, para poner en una mesa esos intereses y llegar a los arreglos, a las reglas del juego, a las definiciones que nos permitan una convivencia pacífica. La construcción de paz no es algo como solamente en el mundo de la guerra, sino que la paz se construye en la vida cotidiana y en las negociaciones políticas, en las políticas públicas, en la discusión del Consejo, en las asambleas, en el Congreso. Porque si no, ahí lo digo yo, si no construimos país, en este momento construimos democracia, cuando alguna vez se haga la negociación y se firme la paz, esa paz, que no haya guerra, no va a haber país. Las feministas nos hemos pasado la vida bregando a traducir los derechos humanos, a leer los derechos humanos, a cantar los derechos humanos, a enseñar los derechos humanos en clave de mujeres, ¿cierto? En clave de género. Es decir, cómo lograr la plena humanidad de las mujeres blancas, de las mujeres negras, de las mujeres mestizas, de las mujeres indias, de las mujeres lesbianas, de las mujeres mayores, de las jóvenes, de las niñas, para lograr el reconocimiento pleno de nuestra dignidad. Es que la paz y los derechos humanos son un círculo virtuoso, que no se puede hablar del uno sin el otro. O sea, cada uno tiene una entidad distinta, requiere metodologías diferentes, saberes distintos, pero son complementarios y están unidos. Yo me encuentro aquí en el distrito entre víctimas. La mayoría de las personas residentes en el distrito de Agua Blanca son víctimas de este conflicto. Jamás se ha pensado en venir a construir la paz desde las víctimas. Siempre se piensa la paz desde los actores. Entonces nosotras las mujeres sí somos capaces de hacer la paz desde las víctimas. Cuando yo escucho a los gobernantes y escucho a los varones, ellos siempre hablan de ustedes los de la guerrilla, ustedes los grupos armados. Para estas estructuras de gobierno y de seguridad, los gestores de la guerra son los otros. Creo que tenemos que apostarle a una paz integral y creo que tenemos que apostarle a una paz democrática. ¿Qué me refiero con ambos conceptos? Primero, integral no es solamente dejar las armas, no es solamente que se desmovilicen los actores armados, es introducir profundas reformas estructurales en la vida nacional para que muevan aquellos factores generadores de las guerras que hemos vivido. Y democrática porque sabemos que uno de los factores estructurantes de las guerras en nuestro país o de las diversas historias del conflicto armado que hemos vivido es la exclusión. Es muy importante el papel social que hemos venido cumpliendo, pero me parece que tenemos que dar un salto cualitativo en la transformación de agentes sociales en agentes políticos para garantizar que colectivamente los intereses de las mujeres hacen parte de esa negociación de la paz integral y democrática que debe firmarse, a mi modo de ver, entre más temprano, mejor para el país. Colombia se encuentra triste por lo que le está pasando. Hoy recuerda con nostalgia nuestra gran Consuelo Araujo. Somos blancos del secuestro y nos viven desplazando. Somos blancos del secuestro y nos viven desplazando. Creo que no hay puerta que podamos obviar en el camino de construir la paz, no hay camino que podamos dejar de transitar, ni alianza que podamos dejar de construir. Las mujeres somos grandes puenteras. Es decir, en Colombia necesariamente van a tener que conversar con los actores armados. El Estado tiene que sentarse a hablar con los actores armados y llegar a unos niveles de acuerdos. Pero no es el único escenario, yo creo que hay otros escenarios, los escenarios locales y regionales. Creo que es muy importante reconocer que las comunidades en la región están construyendo paz. Porque la paz no es un momento, la paz no se decreta, la paz se construye. Entonces un momento, digamos, en ese ejercicio pueden ser los diálogos, pero otro escenario importante, digamos que son las acciones comunitarias, colectivas, organizativas que se realizan en múltiples regiones del país. Creo que también hay un escenarios
como la movilización que muchos grupos de mujeres realizan en Colombia, reclamando el pare de la guerra, la desmilitarización social, la desmilitarización ciudadana, exigiendo seguridad para las mujeres en distintos contextos en su vida y también pues planteando propuestas en las agendas locales de paz. Creo que esos son escenarios muy específicos. Movilización social, incidencia en las agendas locales y políticas para reclamar seguridad para las mujeres, para reclamar procesos de negociación, para reclamar el respeto al derecho internacional humanitario y particularmente para que ese respeto del derecho internacional humanitario tenga una acción específica sobre las violaciones a los cuerpos de las mujeres en el marco de lo que es violencia sexual y digamos al desplazamiento como digamos de las cosas más graves que han ocurrido para ellas. En primer lugar, me parece que para construir la paz en el país es indispensable que las mujeres actúen como agentes políticos en las mesas de diálogo y negociación. O sea, es imposible un pacto de paz en el país si no hay una presencia efectiva desde el punto de vista político en esas mesas de negociación. Y esto lo vienen reclamando muchos grupos feministas en el país. O sea, indispensable que esté ahí en las mesas de diálogo y de negociación. Al estar las mujeres como agentes políticos en estos espacios, tenemos oportunidad entonces de poder debatir al interior de esos procesos de negociación aquellas demandas que son trascendentales para la vida de las mujeres. Y yo creo que ha habido una diferencia entre lo que ha pasado en muchos procesos de paz en el mundo y lo que las feministas le vienen aportando, y es la importancia que tiene el tema de la violación sexual y del ultraje a las mujeres en medio de los conflictos, que siempre ha sido un tema que ha pasado desapercibido, de modo que ahí hay un eje fundamentalmente distinto que aportar por lo que eso significa. Entre 80.000 quejas contra paras, drama del abuso sexual es casi invisible. Solo 21 denuncias por violación han llegado ante Justicia y Paz. Mujeres no denuncian por miedo a retaliaciones. Mancuso, Hernán Giraldo y Juancho Prada reconocieron que esa práctica era usual en sus zonas. En el ámbito internacional también se viene dando un proceso muy largo, desde hace ya bastante tiempo, en varios escenarios. Uno de ellos fue el escenario de la discusión del Estatuto de Roma, en donde se trabajó la incorporación de la violencia sexual como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, y hay una especificación de una serie de tipologías de delitos que están asociados precisamente a las afectaciones particulares con respecto a la libertad y a la decisión sobre su cuerpo para las mujeres, a la libertad sexual y a los derechos y a la libertad reproductiva, a los derechos reproductivos de las mujeres en contextos de conflicto armado, como fueron la resolución 1325 del 2000 precisamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta resolución se dice que el problema de la violencia contra las mujeres y la no incorporación de las mujeres en los escenarios de paz es un tema de seguridad internacional. Y esto fue un proceso de discusión, eso fue un proceso de incidencia del movimiento feminista, eso fue un proceso de discusión, de lobbying, de trabajo muy fuerte en relación con que se creara desde el punto de vista de la seguridad humana, desde el punto de vista de la seguridad internacional, un instrumento como la resolución 1325, que es obligatoria y que compromete a todos los estados. En la resolución 1325 se trabaja el tema de género, el tema de la incorporación de mujeres a los lugares de toma de decisiones, el tema de la incorporación de la perspectiva de género para que queden claramente establecidas las necesidades de las mujeres en los escenarios de negociación de los procesos de paz, en los escenarios de concertación
en los escenarios previos a la negociación, en los escenarios de negociación y en la firma de la paz y en el posconflicto. Y yo pienso que es también además indispensable para la sociedad colombiana que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación no sea mirado de una manera homogénea, porque la sociedad es distinta, el tipo de crímenes y de historias de las mujeres en este caso son distintas y para unas es más importante una que otra. Es decir, no podemos tasar por el mismo rasero los crímenes y las soluciones a esos crímenes. Habrán mujeres y hay hombres, por supuesto también, pero con las mujeres con las que hemos trabajado, para quienes es indispensable la verdad, más que la justicia. Para ellas la verdad sería un sinónimo de justicia y un sinónimo de reparación. Los procesos de paz a los que las feministas nos debemos comprometer, creo que son todos los espacios de negociación, de construcción y de ampliación de la democracia. Para mí es muy importante porque en una discusión en el Congreso, en una discusión en las altas cortes, en una tutela, en una negociación de plan de desarrollo, una política pública, estamos construyendo paz, construyendo un país posible, un país democrático, un país incluyente que le está quitando piso real a la guerra y le está quitando discurso a la guerra, que cada vez tiene menos. Las organizaciones de mujeres hoy han trabajado mucho frente a la Corte Constitucional en la exigibilidad de derechos, han trabajado hoy y han estado trabajando en la denuncia, han estado trabajando en las regiones con las mujeres, en la cotidianidad, pero no logramos buscar un escenario serio en Colombia que discuta cómo parar el conflicto. Desde la experiencia de 23 años aquí en el distrito de Agua Blanca, primero tenemos que comenzar a sanar las relaciones que cada una de nosotras tenemos personales, familiares. La estructura familiar está rota, no por el vínculo matrimonio, sacramento, no hay relaciones sanas de familia. Entonces yo empiezo de adentro y voy haciendo convivencia de grupos, espacios comunitarios de participación y voy saliendo hacia afuera y se van haciendo zonas de paz. Entonces nosotros desde pequeños grupos comenzamos como a remendar ese tejido social. Cuando uno invita a los varones ellos no creen, eso no, así no es. Esto hay que, por ejemplo, montar el programa de jóvenes informantes de la policía. Eso no, esto lo que nos ha generado es problema. Cada vez que los varones se meten a hacer propuestas, viene otro escalón de la guerra. Nosotras sí somos capaces. Nosotros somos capaces de hacer comités de solidaridad, comité de escucha. Para nosotras aquí en Paz y Bien, el escuchar al otro y a la otra es una tarea supremamente importante. Aquí llega gente víctima de cosas muy graves que no viene a pedir ayuda material, vienen a que los escuchen. Una vez que han podido descargar, ellos salen y podemos ahora sí empezar a hacer una propuesta. Eso lo podemos hacer las mujeres. Y son con ese tipo de estrategias que nosotras podemos construir espacios de paz. Si queremos la paz, tenemos que perdonar. Y eso no quiere decir que no haya habido delitos muy graves de parte de la guerrilla, de los paramilitares y de todo. Si logramos que ellos reconozcan el daño hecho, nosotros también tenemos que reconocer y tenemos que estar prontos a perdonar para podernos reconciliar. Y si no, no va a haber paz aquí. Huatapi, huatapi, huatapi.
En últimas, el proceso de paz al que las mujeres tenemos que apostarle es el proceso de unas relaciones sociales diferentes, alternativas. Para mí es el proceso que tiene como horizonte la utopía de la sororidad. Yo sigo considerando el trabajo urgente, el trabajo innecesario en el tejido social, en la reconstrucción del tejido social, porque allí está la familia y allí se generan por primera vez las subjetividades, y me parece fundamental dar a las nuevas subjetividades otros parámetros para que se configuren como tal, para que constituyan su identidad desde otros puntos de vista. Y también igualmente considero importante el ámbito simbólico, o sea, una lucha a nivel simbólico como podría ser el de las mujeres de negro, educar allí, tratar de transformar los imaginarios colombianos son imaginarios muy guerreristas, y en este último gobierno del presidente Uribe, en esos años, 8 años de la era Uribe, ese imaginario guerrerista se ha multiplicado por 1000, y entonces hay que intentar transformar los imaginarios desde lo religioso, desde lo político, desde lo social, desde lo ideológico, y ese trabajo en los imaginarios a mí me parece muy importante y muy propio de las mujeres, porque es un trabajo que se configura en la educación, pero se configura en la publicidad, se configura en el arte, se configura por parte de este mundo. Digamos, hay escenarios que son para mí fundamentales desde el feminismo, y es que tiene que ver con lo que tiene todo lo que llamamos intervenir la cultura, intervenir lo cultural. Es decir, hay mucho mensaje fuerte en la mentalidad popular de la sociedad para mantener esos patrones patriarcales de la guerra. Entonces yo creo que es clave y fundamental el trabajo cultural, y yo creo que es un reto feminista que esa sea una tarea, digamos, de transformación lenta, indudablemente, pero es necesaria. Digamos que eso no está en los escenarios de la negociación, eso está por fuera de los escenarios. Creo que es un trabajo que está más alrededor, digamos, en los bordes, digámoslo así. Impulsar un proceso de organización popular, de comités de construcción de paz o de grupos, de colectivos de mujeres víctimas del desplazamiento, víctimas de la guerra, víctimas del secuestro, bueno, todas son de la guerra, del secuestro, las mujeres madres de los jóvenes de pandilla, las mujeres madres de los muchachos desmovilizados. Qué chévere escucharlas y conocer su situación. La vergüenza con que las víctimas, las mujeres, las madres de los pandilleros, de los desmovilizados, viven la situación de sus hijos, cómo son señaladas, y poderles dar un espacio de sanación. Eso se puede hacer. Ir haciendo una red bien grande que permita, y eso ayudaría mucho para el posconflicto. Yo hablo de posconflicto, pero me lo sueño. Tiene que llegar. Yo no me siento que esto sea perpetuo. Las feministas tenemos que tener la capacidad de poner en la práctica lo que hemos aprendido teóricamente, y es justamente esa construcción de una democracia más amplia, y eso pasa por reconocer incluso a aquellos que piensan diferente de nosotras, hacerlos parte de esta comunidad. Y creo que esos otros grupos de mujeres que han trabajado en la recuperación de sus hijos desaparecidos, o esas madres que tienen una visión que no necesariamente feminista, son unas aliadas importantísimas en esta lucha de construir la paz, y con quienes tenemos que hacerla. Hoy día, 2010, yo creo que el movimiento feminista tiene claro un principio por lo menos de su agenda, y es salir a negociar el conflicto armado. Creo que eso es otro.
Creo que el tema de los acuerdos humanitarios es otro tema en el cual no hay discusión, ¿sí? Creo que esos son como los dos temas, y la no militarización de la vida cotidiana. Creo que hemos avanzado también en documentar lo que ha pasado con el conflicto, ¿sí? Creo que nos toca pasar de esos principios a ponerlos más claros como unas opciones políticas importantes y a trabajar más en el desarrollo de mayores aliados, como veíamos, para lograr mostrar esa agenda. El Estado tiene que, en primer lugar, hacer una reparación de orden económico y simbólico con estas mujeres, con estas ciudadanas. Me parece que es una tarea como la hizo Chile después de 30 años, pero ya vimos que lo hizo de una manera importante el gobierno anterior al reconocerles una pensión vitalicia a las mujeres víctimas de los crímenes de guerra que hubo en Chile en la época. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en medidas de este corte que resuelven algunos problemas de pobreza de las mujeres que son indispensables y problemas de, digamos, desde el punto de vista ético en cuanto a la no repetición. Me parece que hay problemas estructurales que tienen que ver con la educación de las mujeres, que en una mesa de negociación tienen que colocarse como prioridad. Y un tema que me parece que es muy importante es la reconciliación. ¿Cómo construir la reconciliación? Y para mí la reconciliación sí empieza por lo local. Yo creo que procesos de paz desde las mujeres tienen que pasar por algo que sostienen hoy las resoluciones 1325, 1820 y todas aquellas resoluciones que han dado un fundamento muy preciso hacia la construcción de la paz desde la perspectiva de las mujeres, y es trabajar por procesos de paz que consideren cambios estructurales en la sociedad y que partan del respeto de los derechos. ¿Esto significa qué? Esto significa sencillamente que si nos planteamos soluciones a los conflictos armados, soluciones como políticas de desmovilización, políticas de diálogos, políticas de acuerdos humanitarios, entendamos que allí lo que está de fondo no es solucionar el problema inmediato del acuerdo humanitario, de resolver la desmovilización, sino mirar las causas de desigualdades profundas que están generando esos conflictos. Creo que la paz tiene que construirse tanto en lo local como en lo nacional. Construir la paz en Colombia no es una apuesta solamente del gobierno nacional o del Estado, es una propuesta que también se construye en lo cotidiano, y eso implica una política pública de parte del Estado que propicie esas condiciones y que para las mujeres significan una política pública en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que significa una política pública en materia de seguridad y el concepto de seguridad desde las mujeres, que incorpore la perspectiva de género, una política pública que garantice los derechos humanos de todas y de todos, pero también un compromiso social, un compromiso ciudadano que implica construir esa democracia que se hace en lo diario, en las actitudes no corruptas, en terminar con el clientelismo, en millones de cosas que expresan ese deseo de construir un Colombia distinto. Este tema del escenario local de los acuerdos para mí es fundamental. Y un tercer elemento que yo diría, un tercer paso, algo que hay que hacer es empezar a trabajar en Colombia cómo y en qué se dedican las finanzas del país.
el tema de las finanzas en un país, a qué se dedican, para qué se gastan, en qué se invierten, cómo se invierten y cuáles son las prioridades en un país, tenemos que definitivamente volverlo a un debate público. Nosotros no podemos seguir discutiendo el presupuesto nacional de 170 billones de pesos diciendo cuáles son las prioridades de ese presupuesto en una dinámica de una política social asistencialista, una política militar de seguridad represiva, una política de inversionista favorable a quienes más han tenido las garantías económicas en este país. Y por último, 2 o 3 renglones que tengan que ver con salud y educación, sin que el presupuesto nacional tenga una reestructuración distinta. Campesino colombiano, que desplazado te tienen, con un cuadro de hijos sufre, de miseria y padeceres, con un cuadro de hijos sufre, de miseria y padeceres, trabajas de sol a sol para ganarte un sustento, contento haces tu labor por promesas que te hicieron, y cuando abres los ojos y ves la violencia abierta, riegas la tierra que harás con tus lágrimas y penas. Los únicos aliados posibles son los que creen en la democracia. Grupos sociales que pueden ser de iglesias, las iglesias en Colombia son importantes, grupos sociales educativos, maestros, que quieran generar ámbitos de paz, que estén buscando la superación de la guerra, no que sean grupos pacifistas a ultranza y pacifistas idealistas, pero sí grupos que en su panorama educativo, en su propuesta social, en su paradigma político, contemplen la paz. Yo creo que hay que hacer una alianza muy importante con la gobernabilidad local. Hemos tenido varios problemas en la gobernabilidad local, la parapolítica, la corrupción, la ineficiencia. Y sin embargo, nosotras creo que debemos buscar cómo incidir a nivel local para que los temas de corrupción, parapolítica, ineficiencia, se conviertan en una bandera fundamental de trabajo de las organizaciones de mujeres a nivel local. Hay unos aliados del movimiento feminista o del movimiento de mujeres importante y que en Colombia se expresan por un lado por los defensores de derechos humanos, por las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, en general los grupos excluidos como los afrocolombianos, los indígenas. Creo que una propuesta de agenda de paz y de construcción de paz desde las mujeres tiene que ser capaz de convocar a esos grupos que tenemos diferencias incluso, pero con los cuales tenemos un piso común de exclusión y que queremos superarla en una nueva sociedad con paz. Indudablemente, con la cantidad de víctimas que ha habido en todos estos años de guerra y de conflicto en Colombia, es necesario crear tanto la vía administrativa como la vía judicial. No todos los casos van a ir por vía judicial, habrá reparación por vía administrativa. ¿Cuál es lo importante de la política de reparación? Es que la política de reparación debe estar fundamentada en la responsabilidad que el Estado tiene en los casos de omisión o de acción de la violencia que afectó a unos grupos determinados o a unos individuos.
ese es el desafío para Colombia, tener una ley de víctimas que realmente garantice y proteja los derechos de las víctimas. Hemos aceptado hoy las feministas que vivimos en unos estados, que hay unas reglas, que ya no es un proceso de revolución y cambio, sino que es de adaptación y de transformaciones mucho más lentas de lo que alguna vez soñamos. Creo que nosotros tenemos que aprender mucho de la experiencia de otros países que han vivido conflicto armado y países donde las mujeres incluso jugaron un papel súper importante en los procesos de negociación, pero después la agenda de las mujeres se perdió porque no hubo una ampliación de la democracia, sino que hubo simplemente un acuerdo de paz. Creo que esas son las cosas que nosotras tenemos que aprender de esas experiencias, conocerlas y saber que no basta estar en el momento del acuerdo. Para la foto necesitamos estar en todo el proceso y para eso necesitamos tener propuestas y una agenda propia. La violencia y la guerra nos unió y es por eso que hoy luchamos con valor. Pa' vencer el odio y la tristeza que dejaron dentro de mi corazón. La violencia y la guerra que nos une es el motivo que nos pone a luchar. Las feministas tienen potencialidades porque de alguna manera no estamos todavía muy quemadas en esos ambientes de paz. No hemos todavía tenido tiempo o posibilidad o espacio de expresarnos adecuadamente. Todavía tenemos una voz muy marginal. Entonces creo que la oportunidad es lograr que esa pequeña voz marginal, todavía que susurra, empiece a ser una voz más fuerte, con más presencia, con más propuestas y con unas propuestas mucho más proactivas. Tenemos una riqueza enorme, no solo organizativa, sino expresiva. Hemos hecho una verdadera revolución de expresiones que no deja ningún lugar a duda que las mujeres en este país somos una voz muy importante contra la guerra, contra los conflictos y también contra esas violencias y conflictos maltratados en el ámbito doméstico y familiar. Pienso también que en el país hay una historia de mujeres feministas muy importante en todas las regiones, si no estoy mal. Hay centros académicos también donde hay mujeres feministas que han ido produciendo conocimiento. Hemos visto en el país todas las investigaciones que se han hecho con desmovilizados de todos los bandos, cómo hay una íntima relación entre la violencia que se vive en el espacio doméstico y las violencias sociales y la violencia política. Los extremos niveles de carencia y de empobrecimiento son un obstáculo muy grande, porque es que son las mujeres las que llevan la carga de aportar para poder vivir y no queda tiempo, no queda espacio. También otro obstáculo es que quienes se dedican a construir la paz son señaladas de terroristas, y eso hoy también. Entonces hay miedo. Entonces muchas mujeres dicen, no, yo mejor no me meto porque es que nos van a señalar. Y eso está pasando aquí en el distrito. La dificultad también de entre las mismas mujeres buscar puntos de acuerdo común para actuar en los distintos escenarios. Es difícil llegar a la actuación conjunta. Tenemos, como las mujeres somos recientemente entradas a la política, tenemos gran dificultad para llegar a acuerdos entre nosotras y decir y ceder y tener el reconocimiento de lo que hacen las otras para decir yo puedo hacer este pedacito, tú este otro pedazo y nosotras este otro pedazo. Creo que la tendencia de la derecha en imponer el autoritarismo como forma de gobernar, el autoritarismo y la falta de consensos y espacios deliberativos se convierte en una gran dificultad porque en ese sentido se refuerza una concepción eminentemente patriarcal. Es una tarea fundamental
ser capaces de negociar entre las organizaciones de mujeres una apuesta política de cara a esas mesas de negociación, porque si no lo que vamos a ver son grupos discutiendo entre las mujeres mismas de qué hacer o qué no hacer. Entonces ahí hay un reto de orden político. En segundo lugar, establecer esa conexión que creo que mantenemos las organizaciones de orden nacional con las organizaciones regionales y locales, mantener un vínculo específico de cara a la construcción de la paz, donde hayan unas tareas permanentemente y con un continuum de tareas de cara a la paz. No pueden ser momentos que fluyen de mucho activismo y después otros momentos de mucho silenciamiento. Me parece que en ese sentido construir ese continuum político, ¿cierto?, de cómo incidir, cuáles son aquellas demandas, incluso en la diversidad regional, nacional, que hay que apostar a una mesa de negociación. Y en tercer lugar, tener los recursos que garanticen esa representación política en esos espacios de negociación que se den. Y por último, pienso que también tenemos que pensar en estrategias comunicativas. Pues los principales retos y las tareas que yo creo que debíamos trabajarle con mucho énfasis es a que logremos, en primer lugar, un ponernos de acuerdo, o sea, pongámonos de acuerdo y llevemos unas vocerías muy representativas a estos escenarios, a empezar a exigir que a través del legislativo, el ejecutivo, del judicial, podamos tener un mayor cumplimiento de los avances que las mujeres han tenido en cada uno de estos escenarios. Potenciar al máximo la visibilización de las afectaciones particulares de las mujeres, especialmente en su cuerpo, en su sexualidad, en su psiquis, por parte de los actores del conflicto armado. O sea, y que haya realmente verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual. Y que los actores de estas agresiones sean sometidos por la justicia colombiana y si no por la justicia penal internacional. Ese es otro reto importantísimo para nosotras. Un reto muy grande es retomar el análisis, retomar la investigación, el estudio sistemático de la problemática de la paz y la búsqueda de la paz en el país desde el punto de vista feminista. Autonomía, dignidad, amor, mi hijo José, esperanza, soberanía, dignidad campesina, tierra, seguridad, temor, hijo de puta y la paz. Así se nombran y recordamos a las lunas. Los retos, creo que lo más importante es pasar de las feministas en forma aislada a constituir más claramente un colectivo y ser un colectivo que pueda ser capaz de pasar del discurso y de tantas conversaciones que hemos tenido a poner más en el papel y ordenar más nuestras ideas en materia de caminar hacia la construcción de una agenda de paz desde las mujeres feministas. Una agenda que sea que invite y convoque a otros grupos como los que hablábamos anteriormente a sumarse a esa agenda y poder pasar de ser un grupo pequeño, chiquito, ¿verdad?, que somos minoría, a compartir nuestras ideas con más gente. Y en ese sentido creo que es importante pensar en que tenemos que pasar a tener mayores actorías políticas que no implican necesariamente estar en un cargo político, pero como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, creo que nuestro mayor reto es dejar de ser contestatarias, ¿verdad?, a pasar a tener un rol más protagónico en la política donde seamos capaces de proponer más activamente nuestras ideas y nuestras plataformas. Y nosotras hemos logrado desmovilizar sin fuerza, sino por la convicción, por las relaciones,
a más de 2.000 jóvenes que hoy día dicen, no, yo no quiero volver a eso, ni un paso atrás. Ayúdenme, no quiero volver. Nosotros comenzamos con ellos a trabajar una estrategia y es, él es el ofensor, no me gusta decirles otras palabras, y tienen víctimas y víctimas. Entonces lograr un acercamiento entre ofensor y víctima, eso nos puede durar unos 2 años, 3 años. Entonces nosotras no nos preguntamos qué fue lo que hizo, porque la estrategia es reparar el daño, no es sancionar y castigar, sino reparar el daño. Con verdad, ellos reconocen cuando el muchacho me dice, sí, yo hice eso, la embarré. Ahí yo sé que tengo todas las de ganar. Y es el primer paso. Y luego que ellos comienzan a buscar la manera de reparar. Nosotras no estamos inscritas directamente en un gran proyecto de paz, pero en la medida en que estamos trabajando en el tejido social barrial y vecinal, impulsando relaciones que se basen en la autoafirmación de cada uno y en la valoración del vecino, en el diálogo, en el apoyo, en el respaldo, en la acogida, estamos generando un tejido social diferente. Yo creo que tenemos que caminar por ahí, pero sinceramente en esto que hacemos nosotros en pequeño, en micro, en coordinación, colaboración y complementación con lo que se puede hacer a nivel medio o a nivel más macro, es un trabajo arduo, un reto muy grande el que tenemos por delante. Está en la negociación en el Caguán, que hay que analizarla y evaluarla con todos sus defectos. Están las agendas ciudadanas en las que las mujeres hicieron propuestas muy importantes en esa agenda ciudadana, y está también la propuesta de IMP en su proceso con los paramilitares, que ha sido, creo que, muy interesante y hay que analizarla. Y otra cosa importante es todo el proceso de verdad, justicia y reparación. Al igual que otras organizaciones que admiramos mucho, como es la Organización Femenina Popular, quien ha mantenido una acción de resistencia en Barranca. Muchas de sus líderes han sido asesinadas, desaparecidas, y reconocemos el gran trabajo que hacen no solamente en los derechos de las mujeres, sino en los derechos sociales, económicos y políticos que ellas promulgan y que acompañan en la reconstrucción de un tejido social en lo local. Con la Ruta Pacífica, la Red Nacional, el Movimiento de Mujeres Autoras y Actoras de Paz y otras organizaciones, en el año 2002 hicimos una marcha que se llama Mujeres contra la Guerra, y lo que mostró es la capacidad de movilización que podemos tener las mujeres. 25.000 mujeres, logramos llegar a la Plaza de Bolívar y mostrar lo que significó para el país y lo que significa para el país mantener un conflicto, y mantener un conflicto donde las mujeres son las más afectadas y donde se exacerba la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto. La Ruta Pacífica está desde 1995 en Colombia, y es un movimiento social que ha trabajado duramente desde ese momento en que decide apoyar a todos los pueblos que se encontraran en conflicto armado. Comenzamos en Urabá, pero hemos hecho muchas movilizaciones sociales, hemos estado en el Putumayo, hemos estado en Barranca Bermeja, en todos aquellos lugares donde la guerra en Colombia está exacerbada. Creemos que la guerra hace eso, exacerbar las violencias fundamentalmente contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, contra todos aquellos que necesitan pues más ayuda de todas nosotras. La consigna fundamental de las mujeres de nuestro movimiento es: las mujeres no parimos hijos ni hijas contra la guerra. Para nosotras es muy importante porque es hacer que la mujer tome conciencia política de su propio cuerpo, que su cuerpo también sirva como un escudo contra todo aquello que la puede tocar. Y sabemos que la mujer, al elegir libremente la maternidad, tiene un gran sentido político, porque es nuestros derechos sexuales y reproductivos en favor de lo que queremos, no en favor de lo que otros quieren hacer, ¿no? y imponer sobre nosotras mismas. Por ejemplo, en Tiquicio, Bolívar, en el sur de Bolívar, en Tiquicio,
les matan a 3 líderes mujeres, madres comunitarias. ¿Qué es lo que hacen entonces las mujeres? Promueven un espacio humanitario. Entonces viene toda la comunidad y se junta y crean una especie de ágora popular, donde dicen no queremos que nos sigan matando más personas. Y no necesitamos que venga el ejército a defendernos, sino que la misma gente construyó el escenario público. Y empezó a desarrollar un ejercicio de elección popular que digamos que terminó en una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente está compuesta por todos los sectores sociales de la comunidad. Yo creo que la construcción de la paz en Colombia desde el feminismo ha sido básicamente trabajada desde la experiencia local. Ha sido todavía muy localizada, muy trabajada desde estas experiencias que yo mencionaba anteriormente, cómo las mujeres han podido hacer logros específicos en o el cuidado de las comunidades, o el enfrentar a los armados, o el rescatar al reclutamiento, luchar contra el reclutamiento forzado, luchar contra las minas antipersonales. Y esta experiencia de las mujeres aún no ha logrado ser suficientemente elevada a categoría política, a categoría de un ejercicio de acción política de las mujeres en el logro de la paz. Pero es un aporte que hoy está y debe ser ya valorado por sus resultados e insertado en unas prácticas de hacer construcción de paz. Si nosotras tomamos también la experiencia de movilización que ha tenido la Ruta Pacífica de las Mujeres, la experiencia de investigación que ha tenido el Grupo de Mujeres Pacíficas de Cali frente a los crímenes de violencia sexual, si tomamos la experiencia de IMP en la construcción de la Constituyente de Mujeres y en la construcción de la Agenda de Mujeres por la Paz, para hablar solamente en las mujeres familiares de los secuestrados, las mujeres de la Candelaria que luchan por los desaparecidos, me parece que esas experiencias de mujeres no se pueden dejar a un lado, sino que hacen parte de ese gran acumulado de mujeres que han pasado de la casa a convertirse en líderes sociales. De modo que, por eso para mí el reto fundamental es de orden político, cómo lograr una alianza política de las mujeres, de todos estos cientos y miles de mujeres, que nos dé un peso como agentes colectivos para sentarnos en esas mesas de negociación, para construir nuestras apuestas de una manera democrática y poderlas negociar de manera política en esos procesos de negociación.